esta decisión de abolir el descenso y obviamente también de entender que estamos pasando por una crisis económica terrible y que va a dejar a muchas industrias de forma diferente cuando esto se reinicie, a todas, sí. Nadie se va a salvar, puede generar que haya necesidad de tener más jugadores jóvenes mexicanos en las plantillas. Yo creo que tenemos que pensar en los chicos de 15 y 17, sub-17 y los sub-15. Esa camada de jugadores es la que tenemos que ponerle mayor atención y proyectarla para cuando a los 18, 19, 20 años estén preparados ya para estar jugando en primera división. Entonces yo sí creo que el esfuerzo en las fuerzas básicas tiene que ser clave. El extranjero pues, ya tiene un currículum y tiene una seguridad, o te da una seguridad de decir, bueno, entre un joven de 17 años que está debutando y un tipo de 25 años que trae un currículum o una experiencia europea, me voy a ir con el que tiene la experiencia europea. ¿Por qué? Porque me va a dar hoy, al día de hoy, me va a dar más seguridad. Las respuestas, claro. Cosa que acá hemos trabajado para que no sea de esa forma, pero necesitamos de resultados. Entonces, el extranjero, la cantidad de extranjeros va a ir bajando, ¿no? Ya está claro que cada año va a ir descendiendo. Entonces, eso va a hacer que empiecen a haber, no sé si más oportunidades, pero pensar más en el trabajo y en la proyección de los jóvenes. Lo peor que hay en el fútbol mexicano, David, aparte de esto de la segunda división, son los extranjeros. O sea, no puedes tener 2 extranjeros. Aquí se imitan cosas sin ningún conocimiento de fútbol, David. O sea, no puedes tener y permitir que hayan 2 extranjeros, 11 extranjeros, jueguen 8, jueguen 9 y jueguen 3 mexicanos. Cada día pateamos en contra, cada día pateamos contra el fútbol mexicano. Y eso es una aberración para mí, David. O sea, creo que en el fútbol mexicano hay gente que maneja el fútbol mexicano, pero que no tiene la menor idea del fútbol mexicano y que no piensen en pro del fútbol mexicano y del futbolista mexicano. O sea, yo le pregunto a usted, ¿por qué hay 8 extranjeros, 9 extranjeros en la cancha y 2 mexicanos, 3 mexicanos? Eso es fútbol mexicano para mí, ¿no? Entonces, hay cosas en el fútbol mexicano que hay que decirlas, son muy fuertes, pero ya lo manejan los promotores, ya lo manejan los apoderados. Me dicen que hay un promotor que maneja 2 equipos en el fútbol mexicano. Entonces, y son 8 extranjeros, 9 extranjeros en cada equipo. Dices, ¿y los mexicanos? Y entonces le ponen al futbolista mexicano una edad en la segunda división o la liga esa nueva que van a hacer. Sí. ¿Y a los extranjeros? Usted necesita, el reglamento tiene que impulsar que el jugador mexicano tenga más presencia. Ahora, maestro, el reglamento es mexicano y el reglamento lo tiene que hacer la gente pensando en el futbolista mexicano. O sea, darle el espacio que necesita el futbolista mexicano para desarrollarse. Bien, revisemos la siguiente gráfica. Vea la cantidad de extranjeros por equipo. León, América y Juárez con 12 de los equipos que están en zona de liguilla hasta donde paró el torneo. Tigres está con 11, Monterrey también tiene 12. El último es Pumas con 5, que de estar en los primeros lugares ya descendió, aunque se mantenía todavía después de 10 fechas en zona de liguilla. El Atlas y Santos con 9 también, pero están en los últimos, ahí justamente. Bueno, les había costado trabajo, sobre todo al Atlas. El eterno dilema y discusión de extranjeros contra mexicanos. A ver, señor Borghetti, dejemos a un lado los extranjeros. ¿Qué pasa con los futbolistas mexicanos? Porque en sus tiempos, señor Borghetti, cuando solo permitían 5 extranjeros por equipo, esta discusión ya existía. Sí, cuando existían 3 jugadores, ¿no? Y poco a poco fue subiendo, ¿no? Que podías tener 3 y en México solamente podían jugar 2 y fuera de México podían jugar los 3. Ha habido siempre esa discusión, ¿no? Y poco a poco han ido aumentando. Pero desafortunadamente han ido aumentando, pero no de calidad. Okay. Sí en cantidad, pero no en calidad. Y es ahí donde siento que no le ha ayudado al fútbol mexicano el tener esta apertura de tantos extranjeros. Está bien, que vengan extranjeros, en todas las ligas del mundo hay extranjeros, pero que lleguen extranjeros de buena calidad, que sean mucho mejor que lo que ya tienes en México.
porque si no, entonces realmente no sirve absolutamente nada. Te vas a traer a un jugador extranjero que puede tener el mismo nivel que un mexicano, pero ese jugador extranjero te puede costar más, o a lo mejor también es inmediata la forma en que lo quieres utilizar, pero estamos peleados con que el futbolista le falta identidad, que quiera los colores. ¿Quién te lo va a dar? Quien viene desde las fuerzas básicas, pero si no le permites que se pueda demostrar, lo tienes desde los 13, 14 años en el club, llega a los 17, 18 y ya no tiene cabida porque en su lugar tienes a un extranjero. ¿De qué te sirvió tenerlo o prepararlo por 5 o 6 años? De nada. ¿Qué tienes que hacer? Deshacerte de él. Entonces no le diste la oportunidad, ¿no? Pero en un tema de negocios, Mauricio, ¿se le tenía que haber dado la oportunidad a ese futbolista joven en el que invertiste? O también empezar a buscarle otros mercados para que te siga siendo valioso ese futbolista mexicano que a lo mejor no tiene cabida en tu primer equipo, Mau. A ver, sé por dónde va tu pregunta, porque tú eres de los que tiene la idea de que si el futbolista joven mexicano no tiene cabida en un equipo de la primera división, habría que mandarlo a Centroamérica o a algún otro lado para que tenga minutos. Y pues que no se te eche a perder, porque ya invertiste en él. Yo no lo veo entiendo, mal. entiendo, para mí no sería lo ideal. Yo creo que sí hace falta que se le dé la oportunidad al futbolista mexicano, aunque también muchas veces se le ha dado oportunidad al futbolista mexicano y no termina por aprovecharla. Yo creo que sí son demasiados extranjeros a los que se les sigue abriendo la puerta en el fútbol mexicano, y por eso yo siempre he dicho que deben de existir ciertos candados para contratar no solamente cantidad, sino calidad en el extranjero. ¿Como cuáles? Aquí se Porque, contrata, por ejemplo, aquí se contrata por contratar. La crema innata va a ir a Europa. De Argentina la crema innata va a ir a Europa. La crema innata de Brasil va a ir a Europa. La crema innata de otros países va a ir a Europa. ¿Qué candados pondrías tú, Mauricio? No, a ver, pero no necesariamente la crema innata va a ir directamente de Argentina o de Brasil a Europa. Muchas veces, por lo menos así era en el pasado, utilizaban el fútbol mexicano como un trampolín para entonces sí llegar a las mejores ligas del mundo. Y eso ha dejado de suceder. A ver, Roberto, en tu tiempo se jugaba con 3 extranjeros. Estaba viendo unos partidos de ti, de hecho, años 70s y 80s. Había 2 cambios, se permitían 2 cambios. ¿Cuál era el contexto del futbolista mexicano? Porque ahí sí había una abundancia de futbolistas mexicanos, pero no teníamos ese punch internacional. ¿Qué pasaba ahí con el futbolista mexicano, Roberto? Yo creo que jugaban 4 extranjeros. Era la época en que creo que podías registrar 5 y en la cancha podía haber 4. En la medida en que haya menos extranjeros, vas a elevar la calidad automáticamente. Menos cantidad, más calidad, como mencionaba Jared. Si abres el cupo para extranjeros, como han proliferado lamentablemente en los últimos tiempos, entre naturalizados que lo hacían por conveniencia futbolera y no tanto por convicción existencial, proliferaron naturalizados, extranjeros. Si traes extranjeros nada más porque sí, nada más por traerlos, la calidad inevitablemente va a bajar. Antes había mejores extranjeros porque estaban más reducidas las plazas. Automáticamente elevas la calidad, pero también abres plazas para el desarrollo del futbolista mexicano. Hay grandes futbolistas que se quedan en el camino, mexicanos, porque no encuentran los espacios propicios. Yo no sé si Raúl Alonso Jiménez sería lo que es actualmente, por ejemplo, si Mina en su momento hubiera rendido a otro nivel junto con Benítez en el ataque del América. Permítame un momento, señor productor, tengo que preguntarle esto a Roberto. Roberto, ¿había más calidad en el futbolista mexicano en tus tiempos? ¿Y cómo explicar que en los 2000 es cuando más se exportó a Europa, cuando había más extranjeros y menos cupos para mexicanos? No. Yo no creo que hubiera más calidad antes, para nada. Yo me refería a los extranjeros porque eran menos plazas. El jugador mexicano creo que cada vez es mejor. El fútbol en el mundo cada vez es mejor. Cada vez se juega mejor, aunque los que jugaban antes siempre les entra la nostalgia y piensan que todo tiempo pasado fue mejor. No es que les guste más el fútbol de antes, es que el fútbol de antes los incluía y ahora pues ya no están tan incluidos. Yo creo que el fútbol evoluciona en México y en todo el mundo, que ahora hay mejores futbolistas mexicanos, pero que sí, por otro lado es inquietante la actualidad de nuestro fútbol, porque sí se están reduciendo plazas y se está reduciendo la posibilidad de desarrollar, de crecimiento y florecimiento de los futbolistas mexicanos.